Hola, somos el grupo Team Invencibles. El presente video tratará acerca de la Constitución de España. Bueno, a continuación le daré inicio a la presentación. Año de la Constitución. La Constitución española es de 1978. ¿Qué presidente la promulgó? La promulgó el rey Juan Carlos I. ¿Qué número de constitución es en ese país? La Constitución española de 1978 es la octava. ¿Con cuántos artículos cuenta? La Constitución española cuenta con 169 artículos. ¿En qué se parece a la nuestra? La Constitución de 1978 de España es considerada por la doctrina más exitosa del constitucionalismo español. Los rasgos que envuelven a esta son similares a la Constitución Política del Perú del 93, que propugna como valores superiores a la igualdad, libertad, la justicia, la seguridad y a promover el bien de todos los ciudadanos que la integran, en uso de su soberanía, de su ordenamiento jurídico, para garantizar así una convivencia democrática. ¿En qué se diferencian de la nuestra? La Constitución Política de España es una monarquía parlamentaria, mientras que la Constitución Política del Perú es un Estado republicano. En la cárcel española se le paga el trabajo a los presos. Caso contrario, en el Perú, el trabajo de los presos no es remunerado. ¿Tiene un título preliminar? Sí. El título preliminar se conforma desde el artículo 1 hasta el artículo 9. Artículo 1. Establece que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Artículo 3. El castellano es la lengua oficial del Estado español, además de que reconoce y acepta las distintas lenguas de las comunidades autónomas. Artículo 4. La bandera de España está formada por 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. El artículo 5 señala que la capital del Estado español es la Villa de Madrid. Artículo 6. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la ley y la Constitución. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Artículo 7. Los sindicatos de los trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Artículo 8. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra y el Ejército de Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Artículo 9. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impiden o dificulten su plenitud y faciliten la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. La Constitución de España se caracteriza por ser una soberanía nacional que reside en el pueblo y los ciudadanos, debido a que ellos pueden eliminar a sus representantes por sufragio universal. Tienen derechos y libertades debido a que es un Estado social y democrático regido por el Estado de Derecho. Asimismo, es un Estado de las autonomías, en el que las comunidades autónomas pueden gestionar aspectos como la salud y la educación. Se dice que es una monarquía parlamentaria debido a que el jefe del Estado es el rey, pero el pueblo elige a los miembros de las Cortes. Hay una separación de poderes, cada uno de los poderes del Estado reside en una institución independiente. Estos poderes son el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
Su símbolo de la nación son la bandera y el escudo. Asimismo, tienen una estructura, la cual es la estructura material y la estructura formal. En la estructura material podemos encontrar la dogmática y la orgánica. En la dogmática encontramos el título preliminar, título 1. En la orgánica, el título 2 al título 9. En la estructura formal es la distribución de los preceptos a lo largo del texto constitucional, donde vemos el preámbulo y el articulado. En el preámbulo está el valor declarativo no preceptivo. En el articulado podemos ver el título preliminar, los 10 títulos, 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, una derogatoria y una final. ¿Se han propuesto modificatorias? Sí se han propuesto modificaciones. Son 2 reformas constitucionales las cuales modifican los artículos 13.2 con respecto al sufragio de extranjeros y el artículo 135 sobre la economía. La primera reforma constitucional del 92 consiste en añadir la expresión y pasivo refiriéndose al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales. Y la segunda reforma constitucional del 2011 quiere garantizar el principio de estabilidad presupuestaria vinculando a todas las administraciones públicas, reforzar el compromiso de España con la Unión Europea. Fuentes de la Constitución. Está la legislación, donde está comprendida por Constitución y ley. La Constitución son las metas supremas y prioriza ciertos fines sobre nosotros. Como ejemplo, la Constitución es escrita y es rígida. La ley se encuentra en la cúspide de la jerarquía, con respecto a las normas con más poder de aplicabilidad. Por otro lado, se encuentran los tratados internacionales y principios generales de derecho. Los tratados son celebrados por escrito entre estados y recogidos por el derecho internacional. Ejemplo, el Tratado de Amistad con Afganistán. Los principios generales del derecho, según el artículo 1, inciso 4 del Código Civil Español, los principios generales se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador de ordenamiento jurídico, es decir, nadie puede ir en contra de sus propios actos. También están los jueces y tribunales y la jurisprudencia. En los jueces y tribunales son los que se encuentran en último nivel, no obstante son consideradas fuentes de derecho por su capacidad de emanar normas, pero solo actúan cuando las demás fuentes no dan respuesta alguna. Las jurisprudencias son decisiones emanadas de los tribunales, con un contenido igual en forma reiterada sobre una determinada materia. Y por último están las costumbres y la doctrina. La costumbre encarna en el derecho que nace directamente de los conflictos existentes en una determinada sociedad, y la doctrina es una fuente indirecta del derecho constitucional, es decir, es un conjunto amplio de opiniones de estudiosos del derecho que tiene como finalidad criticar, describir y aportar soluciones dentro del ámbito jurídico. ¿Cuenta con garantías constitucionales al igual que nuestro artículo 200? Bueno, si hablamos de las garantías de la Constitución española, podemos ubicarlo en el capítulo 4 del título 1 de dicha Constitución, donde nos habla de las garantías de las libertades y los derechos fundamentales, a través de 2 artículos correctamente tipificados, que serían el artículo número 53 y el artículo número 54. A través de estos artículos, la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de los derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. ¿Qué tipo de control constitucional tiene su Constitución? Bueno, para empezar, el control de constitucionalidad es el conjunto de herramientas jurídicas por el cual se va a asegurar el cumplimiento de las normas constitucionales, realizándose un procedimiento de revisión de los actos de autoridad fundamentándose en el principio de supremacía constitucional y asegurando la vigencia de la distribución de los poderes constitucionalmente establecidos. Ahora, respondiendo a la pregunta, España posee 2 tipos de control constitucional, sistemas de control político y sistemas de control judicial. La pertenencia de una u otra categoría dependerá según el órgano que lo desempeña. Esto se encuentra regulado en los artículos 53.2, 95.2, 153, inciso A, y también del artículo 159 al 165. No obstante, habría que señalar que el control político en sentido objetivo, esto es, en atención a su propia naturaleza y no a la del órgano que lo realiza. En ese sentido, el verdadero control constitucional
es siempre un control jurídico, y en la práctica, el grado de perfección de los sistemas existentes es directamente proporcional a la idoneidad técnica que para el conocimiento del derecho quepa atribuir al órgano encargado de ejercitarlo. De ahí que se considera al control judicial como el más óptimo sistema de control constitucional.